Estás escuchando Surfear o Sufrir, un podcast desde los feminismos rurales del colectivo METI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde esté cada quien mientras nos escucha. ¿Qué tal estás? Bien. Aquí en nuestro nuevo podcast Surfear o Sufrir. Muy bien, con ganas. A ver qué nos cuentan estas amigas. Porque a ver dónde estamos. En Cáceres, con Marina y con Sara. Y hemos tenido un fin de semana de debate y reflexión sobre educación, así como marco y perspectiva LGTBI, inclusiva, diversidad y diversidades varias. Así que vamos a hacerles aquí a nuestras queridas compañeras unas preguntas de podcast inicial. Así que la primera pregunta que lanzamos siempre en nuestro podcast es, por favor, autopreséntense cada quien. Así que lanzo la primera pregunta. ¿Quién es usted, Marina? Pues soy Marina. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Soy Marina González Acevedo y soy compañera de luchas feministas, aliada del colectivo LGTBI, educadora del ámbito formal e informal. Y yo creo que hasta ahí puedo leer, quizás nada más, que se hace pesado. Pues yo soy Sara González, muchas gracias por invitarnos también. Soy docente en Superior Artes Escénicas y también compañera activista, de lo que me deja el tiempo, en feminismo y también en educación informal, cuando puedo añadir. Vale, y ahora yo les voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones machistas o LGTBI-fóbicas detectan o han detectado en los centros educativos en los que participan, ya del formato que sea? Bien, pues mira, quizás yo creo un poco como había imaginado yo contaros primero, lo que es algo que me parece como importante porque dices, venga, ¿qué cosas has vivido tú como a nivel personal de situaciones también machistas? Y yo decía, igual yo no tanto, y digo, pero ¿cómo que no? Si todas estamos atravesadas por un sistema patriarcal y machista que llevamos ahí viviendo toda la vida. Y entonces quería decir que como todas creo, muchísimas violencias, micromachismos, mal llamados micromachismos, que son macromachismos que hemos vivido en nuestras relaciones íntimas, personales y que han marcado nuestra vida y que yo creo que ha sido lo que al final determina para que tú digas, yo voy a poner conciencia feminista en mi vida, me voy a formar y bueno, creo que marca la vida un poco de todas las que estamos aquí, diría. Entonces, desde ahí muchas de esas cosas y luego como profesora, como docente, como educadora, en ámbito formal e informal, también bastantes realidades que, o incluso como profesional en general, ¿no? Por un lado, me gustaría contar que yo he sufrido como intentos de ser censurada desde feminismos excluyentes, en mi manera de dar clase, en un poco eso, que cortan mi posibilidad de libertad de cátedra por un lado y un poco mi idea de la educación, que es la perspectiva de los derechos humanos. Y también desde los feminismos excluyentes y desde señoros en su posición de privilegio que está legitimando el sistema patriarcal en el que vivimos, que han intentado excluirnos de determinados espacios, ¿no? de voz a nuestros discursos. Y luego, como profe o como acompañante en procesos así a personas, sobre todo del colectivo de personas con diversidad funcional, pues sigo detectando un montón de cosas, tanto en la aula como en espacios de centros incluso de atención a personas con diversidad, intentos como de incluir a esas personas que tienen capacidades diversas, pero que todavía están dificultando muchísimo que tengan un acceso verdadero o una ruptura radical a las barreras de participación que se encuentran. Y por poner algún ejemplo, muchas veces en aula a personas con diversidad funcional que se las están incluyendo en aulas normales, por decirlo de algún modo, ¿no? Todavía siguen generando espacios de exclusión para esas personas, ¿no? Una persona con diversidad funcional que accede a un aula normal, es que no sé cómo llamarlo ahora. De un nivel educativo concreto, ¿no? Exacto, pero que sigue ubicándola espacialmente en espacios separados, con la excusa de que necesitan más espacio de mesa, etcétera, pero que al final les está excluyendo, que no incluye verdaderos productos de apoyo
apoyo o mucho alumnado que está saliendo de las aulas con personal de apoyo, justo como estrategia contraria a lo que se pretende ahora mismo en educación, que es hacer una educación verdaderamente inclusiva dentro de las aulas, desde la codocencia, etcétera. Claro, que al final lo que se está dando es unos intentos pero se sigue segregando ahora en chiquitito, ¿no? Es como antes te segregaba de otro cole, luego te hemos incluido en un colegio, ahora en un aula, pero te segregamos en vez de darte los apoyos que necesita esa persona, que es sumar, pues lo que se le hace es restar porque se le excluye, porque al final duplica el trabajo o multiplica el trabajo, digamos, de la persona responsable de que tenga acceso, igual que el resto del alumnado, ¿no?, a esa educación inclusiva. Exactamente. Justo eso. Falta muchísimo todavía por trabajar en ese sentido, porque el discurso siempre es como que facilita el trabajo eso, pero no se están dando cuenta muchos profesionales de que, o no nos damos cuenta, que me incluyo a veces, que al final eso está excluyendo y segregando a esas personas, ¿no? Y Sara, ¿te apetece a ti compartirnos? Sí, claro. Pues yo creo que las violencias son múltiples, estamos rodeadas permanentemente de violencias, algunas las vemos, otras no las vemos, porque nosotras mismas nos tenemos que seguir deconstruyendo, yo la primera, pero suceden en el macromarco, es decir, hay muchísima violencia institucional dentro del contexto académico y también subjetiva, interpersonal, interactiva en el día a día de las clases, de los profesionales de la docencia hacia el alumnado, entre el alumnado, entre la directiva y el profesorado. O sea, es como, ¿no?, estamos dentro de un sistema que es muy jerárquico, que todavía necesita mucha autorrevisión a nivel personal, como no va a ocurrir a nivel macro. Entonces, pondría algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una compañera en el centro de trabajo que tiene varias diversidades, tiene 7, ¿no?, motivos para tener derecho a otros horarios laborales, y es una compañera que tiene que batallar casi en solitario para que esos derechos como ocurre con conciliación familiar, que quizás está más, ya gracias a las luchas que nos preceden, como más instaurado, ¿no?, y las directivas saben perfectamente ya las jefaturas de estudio que tienen que aplicar eso. Pues hay otros perfiles como el de esta compañera, pues que están más invisibilizados, y ella se ve muy sola. No solamente se lo ponen difícil, ¿no? O sea, se lo tendrían que poner fácil, y ella se encuentra con que estar luchando en solitario para que se aplique un derecho básico de ella. Esa es una situación, por ejemplo. Otra situación que me he encontrado, eso ya hace como unos 8 años así, en el ámbito escénico, las pruebas de acceso, como permitimos también que accedamos tanto el profesorado como el alumnado a los espacios desde la diversidad, ¿no? Pues había un alumno trans que estaba intentando acceder a los estudios, son estudios superiores, y en las pruebas de acceso hay unos tribunales. Yo formaba parte de esos tribunales, y un compañero de canto pues estaba comentando cómo era posible que un perfil trans pudiera plantearse, no lo formuló así, ¿no?, pero cómo íbamos a atender un perfil así, si le estaba cambiando la voz, cómo iba a trabajar sobre su voz. Y bueno, es entre comillas, una microviolencia, ¿no?, porque lo estaba planteando desde la pregunta, cosa ya que es como, un gran paso, ¿no? Pero su pregunta dejaba entrever como un muro, ¿no?, una negativa a eso, en lugar de ser realmente una pregunta abierta de, bueno, ¿esto cómo lo vamos a atender?, ¿no?, que sería lo adecuado, ¿no?, dar pasos hacia acercarnos a esos colectivos y preguntar al sujeto de esas vivencias cómo tenemos que ir aplicando esas leyes, cuáles son las necesidades reales, ¿no? Una actitud más proactiva de la que estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque hay otra violencia de la que voy a comentar, que es la violencia institucional, por medio de la cual no se aplican las leyes, entre ellas la del derecho a la formación. No digo ya de nuestros estudiantes, sino de los formadores, porque si los formadores no tenemos la formación mínima básica suficiente para atender todo esto, ¿cómo vamos a aplicar las leyes primero y cómo vamos a darles acceso a su derecho a la educación a los estudiantes y las estudiantas, ¿no? Como es imposible. Pues eso ya es una primera violencia institucional, que no haya manera de que se aplique realmente el derecho a la formación de los formadores, que es derecho, pero es una obligación que tenemos laboral. Esa es el punto base, ¿no? La verdad es que estáis diciendo grandes temazos.
como violencia muy bien recogida a nivel institucional, también como el heteropatriarcado, ¿no? O sea, cala a todos los niveles, incluso teniendo una ley, en concreto la LOMLOE del año 2020, que recoge esa obligatoriedad de formación tanto para el alumnado como para el profesorado, para que podamos hacer un trabajo un trabajo de calidad, ¿no? Adaptado al contexto y a los tiempos, y como todavía pues nos queda mucho camino, ¿no? Y uniendo esta parte, nos gustaría preguntaros, que Lo y yo siempre hacemos estas preguntas relacionadas con la estrategia de cómo hacemos para resistir, para tener accesos a vidas dignas, a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué prácticas tenéis vosotras en vuestro día a día educativo para poder realmente intentar que los derechos humanos, que es una cosa así como muy básica de decir, se puedan cumplir? ¿Cuáles son vuestras estrategias? Pueden ser cosas a lo mejor muy cotidianas, pero que realmente apoyan a mucha gente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Las estrategias en el día a día, por lo menos para mí, yo creo que a mí personalmente no me queda otra que estar como un poco recordando qué nos dice la ley, cuáles son los recursos, cómo podríamos intentar mejorar las cosas poco a poco, para evitar también un poco así enfrentamientos, ¿no? Que a veces es complicado. Y luego creo que es una continua formación, o sea, aliarse a colectivos, a buscar redes, espacios de afinidad para poder resistir, porque eso también te trae a tu casa cuando vuelves un montón de rabia, ¿no? Hacia situaciones que estás viviendo y que cuesta mucho transformar. Eso yo creo que son las dos principales, un poco, que he encontrado hasta ahora. Sara, ¿en tu caso? Sí, yo me pondría muy negativa con esto, porque yo muchas veces me tengo que retirar para generar un espacio de autocuidado y luego poder sostener o generar redes, pero la estrategia principal para mí es estar aquí, por ejemplo, hablando. Para mí esto es generar debate, generar crítica constructiva, escuchar y aprender de las experiencias de las otras, y así pues ir construyendo muy poquito a poco lo que realmente va a sostenernos un cambio profundo y duradero, que es el de las redes. Si no tenemos redes, cuando entramos en crisis, y entramos múltiples veces en crisis todas, no tenemos dónde agarrarnos, ¿no? Si no tenemos red. Entonces, para mí esa es la estrategia como clave, básica y permanente, ¿no? Porque es un permanente, ¿no? Porque las redes son dinámicas y hay que estar ahí como buscando el debate. Pero es verdad que muchas veces en el día a día en el centro de trabajo nos falta el tiempo, entonces vamos escuchando y vamos hablando y vamos compartiendo en la medida que podemos, y nos falta muchas veces generar esos espacios también en clase, ¿no? De debate y de reflexión. Esa sería otra estrategia, ¿no? Como generar espacios en el día a día, pero también dentro de las clases. Y luego quería poner muy en valor, en el centro en el que estoy, cómo hemos aprendido de la estrategia del alumnado. Que, o sea, tiene una parte negativa, que es como tenemos que llegar al punto de que el alumnado nos enseñe, ¿no? Pero esa sería como la parte oscura, ¿no? Pero la parte luminosa es, por supuesto que sí, somos personas y estamos aprendiendo las unas de las otras, y el alumnado, con toda su fuerza juvenil y toda su luminosidad de la edad en la que tienen, y la capacidad también que hay en ese rol del estudiantado, nos tienen mucho que enseñar, haciendo sus estrategias de resiliencia, y eso es para mí una enseñanza, ¿no? Como a veces desde los puestos de trabajo sentimos mucho miedo, yo la primera, y no nos atrevemos a veces a hacer cosas que lleguen hasta sus últimas consecuencias, y en el rol del estudiantado, pues a veces, entre comillas, es más fácil parar las clases o hacer cosas como más al extremo, ¿no? Y es como, wow, pues te cuestionas, ¿no? Como tendríamos que ser nosotras el ejemplo, o acompañar mucho más hasta las últimas consecuencias, y a veces pues ellas nos enseñan esa resistencia, ¿no? Qué maravilla también ese aprendizaje de abajo a arriba, ¿no? Que muchas veces pues lo perdemos de vista, y claro, desde las bases es más fácil llegar con los demandas y nuestros gritos hacia lo más jerárquico, y también tener la posibilidad nosotros de estar abiertas, ¿no? A esa escucha, a ese que está pasando, a hacernos esa pregunta, lo que tú nos comentabas antes, ¿no? De vamos a cambiar la pregunta y vamos a escuchar con todo nuestro ser.
¿Tienes alguna pregunta final, Lu, Sí, para hacerle a y la una chica? que siempre me encanta, ¿vale? Porque entramos en el imaginario de lo que sería un poco para cada personita su ideal, que sería, ¿qué deseo de futuro te gustaría, ¿no?, que pasara sobre todos estos temas? Pues eso, ¿qué desearías que ocurriera para que todo fuera un poco más justo o estuviera todo un poquito más equilibradito en el universo este del que estamos hablando? Bueno, pues creo que es que al final es un poco que cae por su propio peso, que sería como una verdadera educación o una vida inclusiva, accesible para todas las personas, que pues que no tenga barreras, ¿no?, de accesibilidad y de participación, de presencia real. Y un poco ahí, ¿no? Voy a comentar simplemente una cosa, o sea, como por ejemplo, ¿no?, con respecto a las personas con diversidad funcional, decíamos antes, pues una educación que permita que el alumnado esté en los centros ordinarios, que antes decíamos normales, que hay que quitar esa palabra ya, pero, o sea, que sea verdaderamente inclusiva para esas personas, que les dé verdaderos derechos de una educación equitativa, ¿no? Creo que por ahí iría, respetando todas las diversidades. Pues bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Esta era ya la última, ¿no? Yo vuelvo. No, porque es muy rapidito, es muy rapidito. espacio para reflexión, gracias, ¿no? Como este es un deseo mío, que lo he dicho antes, ¿no? De seguir generando espacios de debate informales y formales, desde fuera y desde dentro. Otro sería hacer que haya medidas de cumplir la obligación de la formación, que decía antes, de que los formadores estemos formados. Eso me parece súper importante y muy básico. Otro sería el bueno, por supuesto, destinar más recursos, ¿no?, que las partidas presupuestarias para atender esto nos permitan. Y una de las cosas que son muy necesarias es que haya mediación externa. Entonces, lo hay legalmente, pero es tan escasa que no alcanza a cubrir la ratio de los centros por comunidad. Entonces, no sé ahora mismo si son 7 personas, creo que son en toda Andalucía, o sea, que es una cosa como muy, 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 muy carente, ¿no? Y sin embargo es muy, muy, muy necesaria que sean figuras externas al centro, porque la mediación tiene que ser externa, si no, ni vas a propiciar que las personas se atrevan a denunciar o a hablar del acoso, porque no hay una capacidad objetiva, ni va a poder haber una capacidad de acompañamiento. Entonces, eso necesita recursos, porque si no tenemos personas que lo puedan hacer, pues no se puede llevar a cabo, y luego asegurar que sean procesos externos a los propios centros. Eso es muy importante. Y luego pues que se generasen, que fuéramos capaces de generar lo que se han generado estos grupos de apoyo a mujeres supervivientes de violencia de género, que se hicieran esos mismos grupos con las personas que viven acoso laboral, ya en nuestro ámbito educativo, tanto el profesorado como el alumnado. Que yo sepa, no existen grupos a nivel externo también, ¿no? No como dentro de los centros, sino que tú puedas acudir, si lo estás viviendo o lo has vivido, a grupos donde se haga un acompañamiento de esto, de lo que ha supuesto a nivel vivencial, y por supuesto a raíz de compartir esas vivencias, qué estrategias generamos para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Desde un espacio también como formal o informal. Eso es un deseo que tengo, que existieran esos grupos. El acoso laboral no tiene estos espacios. El intrafamiliar, mal llamado intrafamiliar, sí lo ha tenido, porque claro, como que hemos victimizado ese perfil y tiene un largo recorrido que ha ido generando, pues eso, destino de presupuestos y de cosas, no sé, se me ocurre la Casa de las Mujeres de Donosti, que no históricamente tiene espacios para que las personas supervivientes vayan allí, debatan, generan estrategias de resiliencia, pero no lo hay en acoso laboral, no existe. Eso es un deseo, que exista. Y muchas gracias. Oye, compis, pues nada, que realmente es mañana cuando abramos los ojos, todo esto ya haya pasado y ya tengamos nuestros deseos aquí cumpliéndose. Eso sería brutal. Y agradeceros muchísimo vuestro tiempo, porque estamos en fin de semana en jornadas de reflexión sobre educación y colectivo LGTBI, y os hemos robado aquí este tiempo rapidito para vuestras mentes, pero para poder disfrutaros y disfrutar de vuestros debates. Eso es. Un placer. Muchas gracias. Aquí termina el capítulo de hoy de Surfear o Sufrir, un podcast desde los feminismos rurales.
Este podcast es posible gracias al apoyo del Pacto de Estado de la Junta de Extremadura, Secretaría de Igualdad y Conciliación, y forma parte de un proyecto más amplio llamado Enraizando los Cuidados, vidas libres de violencias machistas y LGTBI-fóbicas desde los feminismos rurales, que promovemos desde el colectivo METIC. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.